Bueno, continuamos donde donde habíamos dejado, y estábamos diciendo que a partir de peces sarcopterigios, que uno de los ejemplos son los peces pulmonados actuales que todavía existen, que tenían como tipo de aletas las que se llaman más bien lobuladas, a partir de un grupo de estos, un grupo de especies de estos peces, es de donde se supone que surgieron los primeros tetrápodos. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, ¿qué tienen en particular estos peces pulmonados, por ejemplo? Es que pueden sobrevivir fuera del agua, no sé si vieron algún videíto, bastante tiempo, gracias a que tienen como esa vejiga natatoria la tienen transformada en un pulmón, ¿sí? Y además, el hecho de tener estas aletas lobuladas, que tienen la particularidad de que los lóbulos de las aletas están, como que el esqueleto se mete hasta el final de la aleta, eso permite una superficie de apoyo mucho mayor, y entonces les permite un desplazamiento mínimo, ¿no? No es que tampoco van a salir corriendo estos peces. Pero sí, esto, cuando ustedes piensen que esto surgió por evolución, cuando surgieron organismos con este tipo de aletas, en ambientes con poca agua, donde la marea por ahí bajaba y se quedaba sin agua durante un tiempo, bueno, estos organismos se seleccionaron, pudieron sobrevivir, pudieron reproducirse, y quedó fijada esa característica en este grupo de peces, ¿sí? Bueno, entonces, les decía, a partir de acá empiezan a surgir variantes con determinadas mutaciones que les van a permitir conquistar el medio terrestre, ¿no? Para pasar del ambiente acuático al ambiente terrestre, podríamos pensar en todas las modificaciones que tuvieron que surgir y todas las adaptaciones que tienen que existir justamente para conquistar el medio terrestre, ¿no? Por eso es que en determinado momento, bueno, surgen los tetrápodos como grupo, y es esta parte del cladograma que vemos acá, los tetrápodos, que incluye anfibios, reptiles no avianos, aves y mamíferos, ¿sí? Y los primeros tetrápodos que surgen a partir de un ancestro que era un ancestro sarcopterigio, era un pez que tenía las aletas así, de este tipo, lobuladas. Además de la adaptación locomotora, podemos pensar en otras adaptaciones que hay que tener para conquistar el ambiente terrestre. Adaptaciones respiratorias, ya no podemos respirar con branquias. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando sacamos a un pez fuera del agua? ¿Se ahogó? Se ahoga, ¿pero por qué? Eso no lo vimos porque no expliqué cómo funciona una branquia, pero por ahí alguno lo sabe, alguno lo sabe. ¿Qué le pasa a las branquias de un pez cuando lo sacamos del agua? ¿No hay algún pescador o pescadora en el grupo? Bueno, ahora somos poquitos escuchando la clase. Bueno, lo que sucede es que esas branquias como que se pegan unas con otras, ¿sí? Se apelmazan, y entonces no permite, la función de una branquia es básicamente, o el mecanismo de acción de una branquia es básicamente filtradora, ¿sí? Donde el agua, esas branquias están todas inervadas por circulación sanguínea, y el agua que lleva los gases respiratorios se filtran, pasan a la sangre que está cubriendo esas branquias, pero para eso tiene que haber como un sistema de contracorriente, bueno, es todo un mecanismo que funciona por debajo del agua, donde las branquias pueden estar perfectamente todas separaditas unas de otras, y eso es lo que permite un ambiente acuático. En un ambiente terrestre están todas aplastaditas. Vieron que el pez empieza a levantar esa tapita, el opérculo, pero
todas las branquias están pegadas y eso no permite que el oxígeno del aire pueda filtrarse al pez como si lo puede hacer en un medio acuático, ¿sí? Entonces se necesitaban adaptaciones respiratorias. Esas adaptaciones respiratorias se consiguen con la aparición de un pulmón, que es una estructura bien diferente a una branquia, que no nos vamos a meter con esa parte morfológica. Después también necesitábamos adaptaciones de Profe, se escucha muy bajo. ¿Muy bajo? ¿Ahí? Ahí está. Estoy medio gritando y con el 100% de mi volumen. Bueno, me acerco un poco a la compu. Bueno, les decía que también necesitamos estructuras de autosoporte. ¿Para qué? Para poder desplazarse en un medio terrestre, ¿sí? Entonces, bueno, por eso todas las adaptaciones de las estructuras locomotoras. Patas, en algunos casos después vamos a ver que eso también se modifica y podemos tener animales que reptan, o una víbora que no tiene distintos tipos de patas, o hasta, por ejemplo, víboras que no tienen extremidades, pero se movilizan igual. Después todo lo que tiene que ver con la percepción sensorial, ¿sí? No es lo mismo en un ambiente acuático que en un ambiente terrestre, cómo se transmiten los sonidos, cómo se transmiten los olores. Entonces, bueno, todo un aparato sensorial particular en los que también se van modificando en estos vertebrados terrestres. Y mecanismos para evitar la pérdida de agua, sobre todo. Así como en las plantas decíamos que tenían que tener estructuras para evitar la desecación, lo mismo nos pasa a los animales, cuando conquistamos el ambiente terrestre. Los vertebrados no son los únicos que conquistaron el ambiente terrestre. ¿Qué otros animales conquistaron el ambiente terrestre? Un montón, lo vimos: moluscos, anélidos, artrópodos, ¿sí? Pero tampoco pueden adquirir ni tamaños muy grandes, y a veces no pueden estar tan separados de un ambiente húmedo. Los artrópodos sí lo logran, porque tienen un sistema de respiración traqueal, bueno, eso lo habíamos visto la otra vez. En el caso de animales vertebrados, de grandes tamaños, y bueno, hay que evitar la pérdida de agua para no deshidratarnos. Por eso es que también han surgido mutaciones en el tegumento externo que beneficiaron a algunos animales. Por ejemplo, la adquisición de plumas, la adquisición de pelos, ¿sí? Para conservar la temperatura. O también algunas estructuras reproductivas, que ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, en estos esquemitas, yo quería mostrarles cómo se ve internamente, o cómo podríamos pensar que fue la evolución, desde una aleta de un pez común, actinopterigio. Fíjense, esta es la estructura interna de una aleta de un pez actinopterigio, no un pez pulmonado. Esto que vemos en negrita son los huesitos que están en la base de la aleta. Hay huesitos en la base, y en el resto de la aleta queda muy poco de estructura ósea o cartilaginosa, ¿sí? Que acompañan los rayos de las aletas, pero no es una estructura muy rígida. En un pez pulmonado, fíjense lo que pasa: esos huesitos es como que se alinean y acompañan todo el lóbulo de la aleta. Entonces ya tenemos huesos, osificación, todo a lo largo, ¿sí? Este organismo es el Tiktaalik, esto es la estructura de una aleta, y se piensa que es un organismo que se encontró fósil, y se cree que es un organismo ancestral, como uno de los primeros tetrápodos, ¿sí? En donde ya vemos también una estructura de aleta muy osificada, que evidentemente este organismo se podía desplazar ya casi por la tierra, perfectamente. Y luego podemos ver cómo es la estructura interna de una extremidad de un tetrápodo, un vertebrado terrestre.
ya sea un anfibio, ya sea un reptil, un mamífero o un ave, ¿sí? En donde vemos todos los huesitos de nuestros brazos. Vamos a ver que esta estructura se repite en todos, con las distintas partecitas, con los distintos huesos que componen el brazo o una pata, y los distintos huesos que componen los dedos de una mano, por ejemplo. Bueno, todo eso es lo que va a permitir la movilidad y el desplazamiento en un vertebrado terrestre. Bueno, entonces, empezamos con los primeros grupos de tetrápodos, que son los anfibios. Es el primer grupo que conquista el medio terrestre, si bien no se independiza del todo del medio terrestre. Seguramente ustedes ya saben por qué, ¿sí? Bueno, por el hecho de ser tetrápodo podemos decir que tienen 2 pares de extremidades, 2 cinturas, se le dice la cintura pélvica, que está acá, son como 2 huesos donde se van a insertar el par de atrás, y la cintura escapular, de donde se van a salir las extremidades de adelante, ¿sí? Eso es lo que caracteriza morfológicamente la estructura básica de un tetrápodo, ¿sí? 4 extremidades que están como soportadas por las 2 cinturas. Bueno, después tenemos un endoesqueleto con o sin costillas, una notocorda que se pierde en la adultez, la piel desnuda, glandular y húmeda en los anfibios, y que tienen función respiratoria. Fíjense, los anfibios, si bien tienen pulmón, también en algunos casos y en algunos grupos más o menos, pueden hacer intercambio gaseoso a través de la piel, justamente porque es desnuda. En los lugares muy secos, para evitar la desecación, la piel tiene como un engrosamiento, pero no llega a tener ni pelos ni nada. Si bien hay algunos anfibios con, ahora vamos a ver, creo que les puse una fotito. Y también es una piel glandular, ¿sí? No sé si vieron en vivo y en directo, bueno, un sapo, una rana, o si lo agarraron. Pero siempre está como muy asociado al ambiente acuático, porque si no, básicamente se quedan secos. Bueno, esto de que la piel puede tener como un vestigio, en algunos casos, de escamas, de las escamas de los peces. Son de agua dulce o terrestre, o puramente terrestres. Las ranas son mucho más acuáticas que los sapos. Bueno, una mandíbula superior fusionada al cráneo, un corazón con 3 cámaras, respiración branquial en larvas y pulmonar y cutánea en adultos. Dioicos, ¿qué quiere decir esto? Que tienen hembras y machos separados, obviamente. Fecundación externa y desarrollo con larvas acuáticas, o fecundación interna, ovovivíparos y vivíparos. Bueno, acá empiezan a aparecer unos términos relacionados con el desarrollo, con la reproducción y con el desarrollo embrionario, que está bueno que empecemos a pensar. Ovíparos cuando pone huevos, ovovivíparos cuando ese huevo puede ser que esté totalmente desarrollado adentro, y luego solamente sacan el huevo afuera. Eso pasa en los reptiles. En cambio en aves son ovíparos completos, o se les dice ovíparos perfectos, porque ponen el huevo, pero no está el ave en ese huevo ya desarrolladita, sino que hay que incubar ese huevo. Esa es la diferencia entre ovíparos y ovovivíparos. Ovivíparos cuando directamente del cuerpo de la hembra sale el organismo ya desarrollado, ¿sí? Como en nuestro caso. Y después la distinción entre fecundación interna o externa, ustedes ya la conocen. La fecundación externa servía más para, por ejemplo, los peces, en donde en el agua largan los óvulos y largan los espermatozoides, y la fecundación se da fuera del cuerpo de la hembra. En cambio, la fecundación interna es cuando los espermatozoides ingresan al cuerpo de la hembra por algún tipo de mecanismo de cópula, y entonces la fecundación se da adentro. Bueno, y esto de el desarrollo con larvas
acuáticas, bueno, es la típica metamorfosis, ¿sí? Metamorfosis, ¿se acuerdan que teníamos en los insectos, que son artrópodos? Y también surge un mecanismo de metamorfosis en estos vertebrados, ¿sí? En donde tenemos distintos morfotipos, con distinto tipo de alimentación, con distintos hábitos, según sea larva o adulto. ¿Está bien? Bueno, a ver qué más tengo por acá. Bueno, no hace falta saberse esto, la morfología interna, la anatomía interna. ¿Y qué tenemos dentro de anfibios? Bueno, podemos profundizar un poquito de la taxonomía de anfibios en 3 grandes grupos. Los anuros, ¿sí? Que no tienen cola, por ejemplo, una rana, acá a la izquierda, arriba a la izquierda, o un sapo, arriba a la derecha. Los gimnofiones o ápodos, que no tienen patas, por ejemplo una cecilia, lo tenemos acá en esta fotito. Y los caudados o urodelos. Les pongo los 2 nombres porque depende lo que googleen, el Wikipedia o el libro que usen, lo van a encontrar de una manera o de otra. La manera más actual es gimnofiones y caudados, pero se sigue utilizando ápodos porque nos ayuda a pensar a que es sin pies, anuros sin cola, entonces a veces nos ayuda esa terminología. Y los caudados, donde tenemos cola y tenemos patas. Por ejemplo, salamandras, o el axolote. ¿Sí? Es esta fotito de acá, o esta de acá a la izquierda. Abajo a la izquierda, la salamandra. Sin haber visto reptiles, ¿cómo podemos diferenciar a esta cecilia y decir, esto es un anfibio y no es un reptil? Y esto es una salamandra y no es una lagartija. No presentan escamas. Bien. A simple vista, esa podría ser una característica que uno tendría que ir a fijarse. El hecho de que no poseen escamas porque tienen la piel desnuda. ¿Sí? Bien. Hay una particularidad de los urodelos, por ejemplo del axolote, que suelen, que lo que tienen es que conservan características del estadio larval. Por ejemplo, fíjense, esto que se ve en rojito son las branquias externas, para respirar bajo el agua. ¿Sí? Ven que tiene como una apariencia como de renacuajito. ¿Sí? Bueno, eso ocurre en este grupo en particular. Bueno, creo que no vamos a decir mucho más de los anfibios. A ver, bueno, solo que hay mucha diversidad. Algunos anfibios anecdóticos para conocerlos. Bueno, este es el que yo les decía, la rana peluda, ¿sí? Porque quedan algunos pelos, pero si bien no son iguales a los pelos de un mamífero, pero bueno, es como bastante feita. Me parece que no es argentina esta rana. Entonces, si yo les digo, ¿por qué decimos que no se independizaron totalmente del medio terrestre, del medio acuático? ¿A qué se debe? Porque la reproducción es mediante renacuajos, por ejemplo. Bien, porque necesitan sí o sí el medio acuático para reproducirse, porque tanto los huevos como el estadio larval tienen hábitos acuáticos. Los huevos se ponen en el agua o en alguna planta cerca del agua, y el renacuajo es totalmente acuático, respira en el agua y se alimenta en el agua. Son filtradores. ¿Sí? Entonces, de hecho, si los huevos permanecieran en un ambiente terrestre, se desecarían, porque estos huevos no tienen protección, ¿sí? No tienen ninguna cáscara, no tienen nada que los proteja del ambiente terrestre, del aire, digamos. Bueno, algo que no había dicho, también son ectotérmicos, no pueden los anfibios regular su temperatura interna corporal.
Por eso no vamos a ver ranas a la noche, o sea, las escuchamos, por ejemplo, pero no van a estar fuera del agua, porque en el agua se mantiene mucho más la estabilidad de la... van a estar como protegidos o escondiditas, ¿sí? Para conservar el calor. Bueno, a partir de acá, los otros 3 grupos de vertebrados los podríamos ver juntos como formando parte del grupo amniotas. Esta es una parte del cladograma anterior, yo les recorté esta parte, y ven que acá arriba, este grupo monofilético son los amniotas, ¿sí? Reptiles no avianos, aves y mamíferos. ¿Por qué se los puede agrupar todos como un grupo que los llamamos amniotas? Y está bueno que ustedes recuerden este nombre. Porque todos tienen la particularidad de tener una reproducción y un desarrollo de un huevo y de un embrión protegido por membranas embrionarias que le permiten sobrevivir fuera del agua. Eso es lo que caracteriza a todos los amniotas. Ahora vamos a ver las diferencias. Pero eso surge, y esta podría ser la sinapomorfía, que la tienen, que está en la base, en el nodo de este grupo. La presencia de membranas extraembrionarias que permiten al embrión sobrevivir fuera del agua. Bien. Además, entre estos 3 grupos, tenemos diferentes, empieza a haber diferencias en el cráneo, que en esto no nos vamos a basar demasiado, pero yo se los adelanto. Después cuando cursen vertebrados les van a machacar bastante con esto. Entonces fíjense, si nosotros vemos un cráneo de mamífero, o vemos el cráneo ancestral, a partir de ahí un cráneo de mamífero, un cráneo de reptiles y de aves, y un cráneo particular de un grupo de aves, vemos algunas diferencias, ¿sí? En el ancestro de todos este grupo amniota, tenemos un cráneo anápsido. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay desarrollo de fosas o de agujeros en el cráneo, más allá del agujero que va a contener el ojo. A eso le llamamos agujero orbital o órbita, ¿sí? Pero después el resto del cráneo no tiene agujeros. Este es el caso del ancestro y de las tortugas, de los quelonios, bueno, tienen distintos nombres, del grupo de las tortugas. Lo que se cree es que, bueno, obviamente lo perdieron posteriormente, las aberturas, porque fíjense de dónde sale este cráneo, este linaje de las tortugas. Y después las otras 2 variantes es, para el caso de los mamíferos, tener un cráneo sin ábsido, donde hay una abertura en el cráneo, además de la del ojo, o tener 2. Eso sería un cráneo diápsido. No vamos a decir mucho más, solo que sepan que si en el TP vemos cráneos, no me acuerdo ahora si tenemos cráneos, si hay algunos cráneos completos, tendríamos que poder encontrar estas cosas, además de las diferencias en la dentición, que es de donde nos vamos a hacer más hincapié, para diferenciar. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos un cladograma un poco más completo, en donde vemos la diversidad dentro de los grupos de los reptiles. Ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, empezamos con los reptiles. Decimos que si solamente decimos reptiles, es un grupo parafilético, eso ya lo dijimos anteriormente. Son los primeros vertebrados que surgen a partir de un grupo ancestral de tipo anfibio, pero ya sí adaptados totalmente al medio terrestre, porque ya, si bien son ovíparos y ponen huevos, esos huevos de reptiles pueden estar perfectamente en un ambiente superterrestre, por eso en un desierto tenemos reptiles, y hay muy poquitas especies de anfibios, siempre asociados a algún cuerpo de agua en un desierto, nunca en el medio del desierto completamente. En cambio los reptiles sí pueden hacerlo porque tienen un huevo que tiene
protección para evitar la desecación. ¿Sí? Además, el tegumento externo de los organismos adultos también tiene una cierta protección. Tenemos escamas, escudos o placas córneas. Esas escamas, no sé si creo que no lo puse, son de origen epidérmico. Esa es la diferencia con las escamas de los peces. Pero también son escamas. Bueno, el tipo de cráneos que ya lo mencioné, y costillas con un esternón, salvo en las serpientes. Extremidades pares con 5 dedos, riñones como órganos excretores, eso ya lo habíamos mencionado antes también. Un digestivo que termina en una cloaca. Fíjense, cuando decimos cloaca, el término cloaca se usa para el caso de los animales que no tengan diferenciación de, que no haya un orificio para descartar el sistema, lo que viene del sistema excretor por un lado y lo que viene del sistema digestivo por el otro. ¿Sí? Entonces hay una cloaca, en donde muchas veces se juntan las dos secreciones, la secreción de la orina con la secreción del aparato digestivo. ¿Qué más? Bueno, respiración pulmonar, circulación tricameral, es decir, el corazón tiene 3 cámaras, salvo los cocodrilos que tiene 4, doble e incompleta. Acá podemos detenernos en esto, y yo les puedo preguntar si ustedes saben qué significa que la circulación sea doble e incompleta. Ya sabemos lo que es un sistema circulatorio cerrado o abierto. En este caso es cerrado. Pero ¿qué significa que sea doble e incompleto? ¿Doble o simple, completo o incompleto? ¿Ustedes saben? Seguramente lo vieron en la secundaria. ¿Alguna idea? En mi caso creo que no. Bueno, el hecho de ser doble tiene que ver con que tenemos 2 circuitos circulatorios cuando es doble, ¿sí? Uno que lleva la sangre oxigenada y otro que lleva la sangre desoxigenada. La sangre circula 2 veces por el corazón, ¿sí? Porque en un circuito va a los pulmones, se oxigena, vuelve a pasar por el corazón y de ahí va todo el cuerpo. No se preocupen por saber esto. Después ya cuando cursen las otras materias, cuando cursen fisiología, van a tener que contar todo el cuentito de cómo es la circulación. En cambio en los peces es simple, eso no lo vimos, pero es simple. Y completa e incompleta tiene que ver con esto de si la sangre que lleva oxígeno y la sangre que no lleva oxígeno se mezcla o no se mezcla en algún momento del recorrido. ¿Sí? En este caso se mezcla, por eso decimos que es incompleta. Al tener 3 cámaras, tienen 2 aurículas, pero un solo ventrículo. En cambio nosotros tenemos 2 ventrículos. Entonces nunca mezclamos la sangre oxigenada con la desoxigenada. Bueno. Los reptiles son ectotermos y tienen un letargo en tiempo frío. El letargo quiere decir esto de que se quedan quietitos, vieron que el que tiene tortugas en su casa, que ojalá nunca compren una tortuga, si la tienen será porque la heredaron, pero no porque la compraron, porque no se pueden comprar tortugas. Se quedan como escondiditas durante el invierno, justamente porque bajan su metabolismo mucho para soportar el tiempo frío, ya que no pueden aumentar su temperatura, porque no tienen mecanismos para elevar la temperatura, lo que hacen es bajar la actividad. Bueno, son dioicos de fecundación interna y desarrollo directo. Si bien ponen huevos, tienen un desarrollo directo en esos huevos, ¿sí? Porque cuando sacan el huevo, en esos huevos está el reptil ya formadito, ¿sí? Bueno. Esta la tendría que haber puesto antes, esta diapositiva, pero bueno, se las muestro acá. Esto es lo que yo les decía del huevo amniota. En este caso lo que estamos viendo en realidad es un huevo de ave, que es como el huevo más completo y el que se suele usar para ejemplificar esto de tener un huevo amniota, ¿sí? En donde vemos que, fíjense, acá está el embrión, miren el esquemita, no se preocupen por esto, esta es la explicación de este esquemita. Tenemos nuestro embrioncito,
y después tenemos todas las membranas que lo van a proteger y que lo van a alimentar a ese embrión mientras dure su desarrollo. Y además, en el caso de los reptiles es más flexible, pero en el caso de las aves es más duro, tenemos la cáscara externa. ¿Sí? Bueno, y uno podrá decir, bueno, ¿y en los mamíferos qué pasa? En realidad en los mamíferos, bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, volvemos a los reptiles. Otra característica de los reptiles es esto de mudar esa piel escamosa. Como dijimos que es epidérmica, si fuese dérmica, y no se podría mudar, porque en la dermis hay tejido conectivo, hay sangre. En cambio, si es epidérmico, es solo externo. Entonces, por eso uno puede encontrar mudas solas del reptil, ¿sí? Y lo otro que quería decirles es esto de que si bien tienen 4 extremidades, hay una diferencia con respecto a las extremidades de mamíferos, por ejemplo, porque están como ubicadas en posición lateral, ¿ven? Articuladas hacia los lados. Por eso se mueven, ¿vieron? Si alguna vez vieron caminar a una langosta, a una lagartija, o a los cocodrilos, a los yacarés, vieron que tienen esa forma más robótica de caminar, que es la típica forma de reptación, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, Sí. aquí tenemos dentro de los reptiles, fíjense. Acá podemos hacer una comparación entre una clasificación más tradicional y una clasificación filogenética. Yo se las pongo a las dos, porque en los libros lo van a encontrar diferente, pero bueno, para que sepan que están los mismos organismos, los mismos grupos, pero por ahí cambian de nombre o de ubicación. Entonces, dentro de una clasificación tradicional, que no es la cladística, la filogenética más actual, tenemos dentro de la clase reptilia a lo que se llamaban los testudines, que son las tortugas, los esquamata, que son lagartos y culebras, los cenodonta, que son las tuátaras, y los cocodrilia, en donde ahí tenemos caimanes, cocodrilos, yacarés, etc. Ahora, con la clasificación filogenética, que es la más actual, tenemos estos grupos. Como clase sería saurópsida. Dentro de saurópsida tenemos los testudomorfa, que serían las tortugas, lepidosauromorfa, que serían las tuátaras, lagartos y culebras. Fíjense que acá están estas 3 juntas, en cambio acá estaban separadas. Y dentro, fíjense, de los arcosauromorfa estarían los cocodrilos y las aves, porque es lo más actual. Justamente porque ahora sabemos que las aves descienden de un ancestro que era de arcosauromorfa, ¿sí? Sería, bueno, tenemos, a ver si lo tenemos acá. No tengo acá el cladograma de reptiles, pensé que se los había puesto. Bien, entonces, en este caso podemos hablar de reptiles, y en este caso tendríamos que hablar de reptiles más aves, saurópsidas, ¿sí? Y en este caso, reptiles no avianos. Bueno, algo particular para mostrarle tenemos en el TP para ver el caso de los... También van a encontrar a las tortugas como quelonios. Quelonios es un poco más viejo ese nombre, testudines o quelonios. Bueno, si vemos el esqueleto de una tortuga, vemos que, ¿ven cómo es el esqueleto interno visto desde abajo? Ese caparazón de la tortuga, en realidad son placas muy óseas, unidas, que forman como un caparazón, pero tenemos a todas las vertebritas, ¿ven?, bien adheridas a ese caparazón. Es decir, no es que,
No es que la tortuga puede salir de su caparazón y seguir viviendo como los dibujitos animados, no. Si sacamos a una tortuga de un caparazón, la matamos, ¿sí? Por ahí es algo muy trivial lo que estoy diciendo, pero bueno, está bueno como para desmitificar a veces algunas cosas. Las serpientes serían los Squamata en este caso, o Lepidosauromorpha en este otro, pero las podemos ver como serpientes porque tienen algo particular, ¿sí? Esto de no tener extremidades, ¿sí? Si bien, si uno analiza el esqueleto de una, no sé si alguna vez habían visto un esqueleto de una serpiente, pero es, la verdad, a mí me sorprendió mucho la primera vez que lo vi, y ver cómo había costillitas todo a lo largo del cuerpo. Hay vestigios de las cinturas escapulares y pélvicas, de donde habrían surgido las extremidades, que en este caso están reducidas, ¿no? Bueno, tienen dientes de forma cónica y que no tienen verdaderas raíces, por eso se reemplazan cuando se caen. Algunas tienen glándulas venenosas. Bueno, tienen la particularidad de tener una mandíbula bastante móvil, por eso pueden tragar presas bastante grandes. Bueno, es la verdad muy interesante. Este año no está con nosotros porque está en un viaje, pero otro del equipo docente de Biología 1 es Federico, que es un biólogo que trabaja justamente con el veneno de serpientes. Así que en algún momento, si da alguna charlita, estaría bueno que lo escuchen porque sabe un montón. Bueno, otro de los grupos son los lagartos, lagartijas, ¿sí? El que se llama el dragón de Komodo. Bueno, ven que en todos estos, si lo vemos bajo la lupa, vamos a encontrar las escamas típicas. Y luego el grupo de los cocodrílidos, ¿sí? Que bueno, la mayor particularidad es esto que yo les decía, que tenemos la cámara con los corazones con 4 cámaras, más parecido al de un mamífero, en el caso de cocodrilos. Bueno, pasamos a aves, hasta ahí de reptiles. Entonces, si uno tuviera que decir novedades evolutivas de los reptiles, escamas epidérmicas, las patas ubicadas en posición lateral, a excepción de serpientes, que son ectotermos, que tienen un huevo ya amniota, que pueden independizarse del agua, bueno, y algunas otras características. Y algunos ejemplos de los distintos grupos, ¿sí? Hasta ahí tienen que aprenderse. Bueno, pasamos a aves, ¿sí? Bueno, acá volvemos a decir lo mismo que ya dijimos antes, que están dentro del clado reptiles, si uno quiere ser estricto. Pero la verdad es que tienen tantas particularidades que vale la pena mencionarlas aparte, ¿sí? Bueno, ¿qué particularidades tienen las aves? Bueno, lo más particular que uno puede decir, las aves vuelan. Entonces, algunas, no todas. Entonces van a aparecer un montón de adaptaciones justamente para el vuelo. ¿Cuáles son esas adaptaciones? Bueno, por ejemplo, que tienen sacos aéreos, ¿sí? Si uno ve la estructura interna en esta fotito, ven que tenemos el aparato circulatorio, la tráquea, los pulmones que están en rojos, pero esos pulmones están como además del pulmón típico, hay como proyecciones que forman verdaderos saquitos, que son sacos aéreos, que aumentan mucho más la disponibilidad de intercambio. ¿Por qué? Porque la realidad es que la actividad del vuelo necesita mucha energía metabólica. Entonces, bueno, fue como una adaptación que surgió en este grupo. Tienen extremidades anteriores transformadas en alas, eso ocurre en todas las aves, ya sea que vuelen o no. Pero para acompañar el vuelo, además de tener que ser liviano, y de tener que poder tener bastante intercambio respiratorio, bueno, unas estructuras particulares en forma de alas, ¿sí? Que surgen a partir
de la modificación de esas extremidades anteriores. Las patas posteriores, en cambio, son verdaderas patas, que tienen 3 dedos, son escamosas, perdón, 4 dedos, sí, 3 o 4, y fíjense, eso, no sé si alguna vez le prestaron atención, pero eso de poseer patas escamosas, bueno, es un vestigio de su parentesco filogenético con reptiles, ¿sí? Quedaron escamas solamente en las patas inferiores. Y además se sabe que anatómicamente los huesos tienen una estructura mucho más liviana que, por ejemplo, un mamífero, ¿sí? O sea que eso también ayuda al vuelo. Son endotermos, o sea, pueden conservar una temperatura constante interna. Bueno, el respiratorio, el aparato pulmonar es muy modificado, ya lo dijimos antes, por la presencia de sacos aéreos. Órganos genitales internos, dioicos, fecundación interna, se reproducen por huevos que incuban, o sea, son ovíparos obligados, eso es lo que me salía, la palabra obligados, ¿sí? Bueno, acá podríamos agregar alas con bueno, todo el cuerpo en realidad, con un tegumento externo, a ver si estaba después, sí, creo que está acá, con plumas. Un pico córneo sin dientes, eso también es particular en este grupo. No hay pabellones auditivos externos, es decir, no tenemos como nosotros una cosa es el oído, la otra cosa es la oreja. La oreja es la parte externa que nos sobresale a los mamíferos, ¿sí? El aparato digestivo también está modificado, por ejemplo, con esta glándula especial que es el buche para almacenar alimento, ¿sí? Un estómago glandular, bueno, estas cuestiones por ahí más anatómicas tampoco le den tanta bolilla, pero por ahí lo que está en verde, si se lo acuerdan, son como las características novedosas de este grupo. Bueno, seguimos, ya se me está haciendo medio tarde. En cuanto a la taxonomía, no vamos a entrar mucho dentro de las aves. En el TP vamos a trabajar con el tema de diferentes picos de aves y diferentes patas de aves, y para qué, y qué funciones pueden cumplir, ¿sí? Sí, solamente les voy a mencionar, y acá un poco se los muestro en estas fotitos, que no todas las aves son pájaros. A veces uno dice, uy, mira ese pájaro, y resulta que es un ave, pero no es un pájaro. Entonces, bueno, para mencionarles algunos de los órdenes, la categoría taxonómica sería orden, por debajo de clase, que es la clase aves, de aves, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pájaros en realidad son solamente aquellas aves que pertenecen al orden Passeriformes. Son más bien chiquititos, tienen todos como una fisonomía particular, con un pico particular. Hay diversidad de picos, pero no hay nada que sobresalga, ¿sí? En cambio, por ejemplo, los loros, cotorras, guacamayos, fíjense, están acá abajo a la izquierda, pertenecen a otro orden, son citasiformes. Y ahora podemos decir, sí, es verdad, todos tienen una particularidad, un pico con determinada forma, un ojo grande sobresaliendo, una morfología particular, ¿sí? Y así con cada uno. Miren esto, por ejemplo, una lechuza y un águila, que uno vulgarmente podría decirles aves rapaces, sí, eso de ser rapaz tiene que ver con la forma de capturar a su presa, de que tienen garras, pero no, el término rapaz no es una categoría taxonómica, ¿sí? Porque todas las lechuzas y búhos pertenecen al orden Strigiformes, en cambio, águilas, aguiluchos, chimangos, caranchos, etc., pertenecen todos al grupo falconiformes. ¿Está bien? Bueno, y así hay un montón. Acá no les puse todos los órdenes de aves. Bueno, para el que le interese las aves, esta es una muy linda página, el de Aves Argentinas, donde hay bastante material, inclusive hay una aplicación del celular, que la pueden buscar, se baja del App Store, que es de Aves Argentinas, que es para reconocer aves. Bueno, el último grupo de los cordados, ya para no estar
Uy, ya nos recontrapasamos. Bueno, yo sigo grabando, el que se tiene que ir se va de la clase, yo lo sigo grabando. El último grupo es el grupo de los mamíferos, ¿sí? Recordemos lo que les dije, tienen un cráneo sinápsido, es decir, una sola abertura en el cráneo, de cada lado, ¿no? Por supuesto, esto no sé si se los aclaré, pero una sola abertura de cada lado, además de las dos aberturas de los ojos, ¿sí? Bien, ¿qué otras cosas podemos decir de mamíferos? Hay un cambio en la forma de caminar, en la disposición de las extremidades, de esas 4 extremidades, con respecto a lo que eran los reptiles. Ya no están en ubicación lateral, sino que son bien ventrales, ¿sí? Para poder tener esa movilidad hacia adelante, bien distinta a la de un reptil. ¿Qué otras cosas tenemos de mamíferos? ¿Qué me pueden decir? Si no, digo todo yo. ¿Cuáles serían las novedades evolutivas de los mamíferos? Presencia de pelo. Presencia de pelo. ¿Qué más? Ahora ¿De sí dónde? pueden regular su temperatura. Sí, pero no sería exclusivo porque ya vimos que en las aves también. Recrean. ¿Cómo? No son dependientes del agua. Pero los reptiles tampoco. Algo exclusivo. ¿De dónde viene la palabra mamíferos? Glándulas mamarias. Bien, eso. Entonces, presencia de pelos y presencia de glándulas, de distintas glándulas. Por ejemplo, glándulas sudorípadas, sebáceas y mamarias. Estas glándulas solo aparecen en los mamíferos, ¿sí? Cuerpo cubierto de pelos, aunque puede estar reducido, pero cuando nosotros hablamos de novedades evolutivas o de sinapomorfías, son características que están en el ancestro de todos los mamíferos, el ancestro más cercano, ¿no? Y en el primer mamífero que surge están estas características. Pero bien, todas estas cosas que ustedes dijeron son de un mamífero. Tetrápodos, homeoternos, amniotas, todo eso no sería exclusivo, pero si uno lo tiene que caracterizar, eso hace un mamífero. Cuerpo cubierto de pelos, glándulas, sexo separado, fecundación interna, respiración pulmonar. Aparece una estructura diafragmática, el diafragma, que separa bien una cavidad torácica de una cavidad abdominal. Eso no ocurre, por ejemplo, en aves o en un reptil. Hay un digestivo, además de tener las glándulas anexas. Hola, chicos. Se me cortó internet. Qué difícil dar esta clase. Bueno, ahora volvemos. No me acuerdo qué fue lo último que me escucharon. El tema de que los mamíferos, cosa lo que más lo caracteriza ahora es la presencia de glándulas mamarias, glándulas sudoríparas. Bien. Bueno. Esperen que comparto pantalla. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve. ¿Y ahí? Si cambio, ¿se ve? No. 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 Esperen un segundito. Bueno, perdón por la interrupción que se cortó internet. Entonces, les decía que además, asociado a una alimentación diversa, hay una especialización de dientes. Eso no lo vimos en reptiles, o en anfibios, en aves. En algunos no hay dientes, y por ejemplo en reptiles vemos dientes todos similares. No hay diferenciación para distintas maneras de alimentación. En cambio, acá en mamíferos empieza a haber una dentadura diferente, distintos tipos de dientes, eso lo vamos a ver bien en el trabajo práctico. Bueno,
Bueno, y algunas otras particularidades anatómicas que no hace falta que se las aprendan, pero bueno, se las pongo porque completan cómo uno puede caracterizar un mamífero, ¿sí? Fíjense, esto llama mucho la atención, esto de tener 7 y solo 7 vértebras cervicales, tanto en un humano como en un mamífero más grande como una jirafa. Miren, uno podría decir, bueno, tiene más vértebras cervicales en el cuello la jirafa. Bueno, no, cuando uno va a ver la anatomía interna, en realidad lo que ocurre es que las vértebras son más grandes, pero tienen las mismas 7. Loquísimo, ¿no? Bueno, respecto a la reproducción, esto sí es importante y lo solemos tomar, hay 3 grandes grupos o modelos de desarrollo. Los monotremas, que son ovíparos, ¿sí? Los marsupiales y los placentarios. Los monotremas ponen huevos, los marsupiales, si bien son vivíparos, el desarrollo final de esa cría va a estar en un compartimento del cuerpo de la hembra, pero no interno, ahora lo vemos, seguramente los conocen, y los placentarios, en donde todo el desarrollo del nuevo ser se genera dentro de del útero de la hembra, y surge esta estructura que es la placenta, que es la manera de alimentación del nuevo ser. ¿Sí? Por eso se les dice, bueno, placentarios o euterios, son vivíparos, pero con el desarrollo completamente intrauterino. Ahí les puse un ejemplo de cada uno. El ornitorrinco sería un ejemplo de monotrema, el koala un ejemplo de marsupial, el tigre un ejemplo de placentario. Entonces, particularmente, ¿quiénes son los monotremas? Acá lo tenemos, ¿sí? El ornitorrinco, el equidna, ¿los conocían? Sí. Fíjense, son raros, pero son mamíferos. Tiene pico, fíjense, un pico córneo, y ahí pone huevos. Una cosa loquísima. Acá lo que hubo fue un proceso de convergencia evolutiva, ¿sí? Con respecto a las aves, en 2 momentos diferentes. No es que este grupo desciende de aves, no. Lo que pasó acá es que también surgieron variantes dentro de un grupo de mamíferos en los que surgió un pico y surgió un desarrollo de tipo de puesta de huevos, y bueno, y la naturaleza los seleccionó. Son un grupo muy acotado, fíjense que solamente están en Australia, así que no es que se diversificó demasiado, ¿sí? Sin embargo, siguen siendo mamíferos. ¿Y por qué siguen siendo mamíferos? Bueno, por la presencia de pelos y porque tienen glándulas mamarias. Lo que no tienen por ahí es una glándula mamaria externa que sobresale como una teta en otro tipo de mamíferos, ¿sí? No hay un pezón del donde se agarra la cría para mamar, sino que tiene orificios en el cuerpo de donde sale directamente la leche y las crías lamen. Lo mismo pasa con los cetáceos, con las ballenas, por ejemplo. Bueno, no mucho más. Después el otro grupo son los marsupiales, ¿sí? Los ejemplos son los canguros, el koala. El ejemplo local, autóctono, nativo, son las comadrejas. ¿Las conocen? De estos está lleno acá en Luján. En todos los sitios más bien rurales. En mi casa me vienen a visitar al compost. Las comadrejas son marsupiales, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen una estructura en el abdomen, como un pliegue, que se llama marsupio, una verdadera bolsita, en donde pasan un tiempo las crías y terminan su desarrollo. ¿Sí? Bueno. Y después están los mamíferos euterios o placentarios, ¿sí? Vivíparos, presencia con S, perdón, de placenta,
el embrión que se desarrolla dentro del útero, y se alimenta a través de la placenta. Y acá es donde yo les decía, bueno, ¿por qué somos amniotas los mamíferos también? No tenemos un huevo con cáscara, pero cuando uno ve cómo es el desarrollo dentro del útero, uno ve que está el embrión y que están esas membranitas extraembrionarias, el saco amniótico y el líquido amniótico son todas las estructuras de protección de una amniota. Presentan dos denticiones distintas, una la infantil y otra la de la edad adulta, por eso tenemos los dientes que se llaman de leche y después los dientes definitivos. Y acá aparecen mamas o glándulas mamarias con pezones pectorales expuestos, ¿sí? Y además tenemos orificios separados para desechar los residuos que vienen del sistema digestivo por un lado, y los residuos que vienen del sistema excretor por el otro. Bueno, eso ocurre en todos los mamíferos en realidad. Bueno, y un poco para mostrarle también diversidad de mamíferos, acá tenemos, esto es diversidad de órdenes distintos de mamíferos. Por un lado, bueno, los monotremas, los marsupiales, y dentro de los euterios, los distintos órdenes, insectívoros, primates, quirópteros, dermópteros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, algo típico para poder distinguir, a los roedores los conocemos todos, pero muchas veces se suele confundir a conejos y liebres, y se los suele incluir dentro de los roedores. Bueno, no, no son roedores, son lagomorfos, es otro orden. Una de las diferencias fáciles para darnos cuenta es que los lagomorfos tienen 6 incisivos, porque arriba tienen 2 adelante y 2 atrás, como 2 incisivos más. Y tienen esto del labio leporino, que es como esta hendidura en el labio de arriba, como que se les hunde, ¿sí? Bien, bueno, roedores hay desde muy pequeñitos hasta muy grandes, como el roedor más grande que existe, autóctono, que es el carpincho. Otro grupo particular, quirópteros, es otro orden de mamíferos, que acá surge una novedad más. Si pensábamos que los mamíferos eran aburridos, no, algunos ponen huevos, otros tienen alas. Pero fíjense, esta ala es muy diferente a un ala de ave, ¿no? Pero está bueno para estudiar y para confirmar que la estructura de la pata anterior, de la extremidad anterior, tiene los mismos huesitos de cualquier vertebrado y de cualquier mamífero, solo que se desarrolla toda una superficie que cumple la función de ala. Parecen ratas con alas, realmente, ¿no? Bueno, y sepan que no hay solamente murciélagos hematófagos, sino que además, claramente es un murciélago hematófago, esta foto de abajo a la derecha, pero después hay murciélagos frugívoros, insectívoros, polinizadores, hay de todo un poco. Aparte creo que nada más eran una o dos especies que eran justamente hematófagas. Después el resto justamente sí son frugívoros y insectívoros. Sí, 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 hay más especies de murciélagos que comen otra cosa que no sea sangre que los propios hematófagos, sí. Hay muchos biólogos acá en Argentina trabajando con murciélagos, especialmente en el norte. Bueno, y hay toda una campaña para proteger a los murciélagos, porque con el asunto de la rabia es verdad que suele traer temor a los murciélagos, es verdad que si encontramos un murciélago en el suelo no hay que tocarlo, habría que poder agarrarlo y llevarlo a un centro de zoonosis, a un hospital, porque si está en el suelo, claramente está enfermo, y si está enfermo, ahí sí es posible que tenga rabia. Pero si está vivito y coleando, no necesariamente, y salvo que sea un murciélago hematófago, porque si no, ¿cómo se va a contagiar la rabia? Si no es por haber mordido una rata con rabia. ¿Se entiende? Bueno. Otros grupos para ejemplificar: artiodáctilos, perisodáctilos,
A ver, ¿estaban acá? Sí, acá, ¿ven? Arqueodáctilos y perisodáctilos. A veces uno los agrupa como en el mismo grupo, ¿no? Pero fíjense, la diferencia, son todos con pezuñas, pero la diferencia es en el tipo de pezuñas que tienen, ¿sí? Y en el desarrollo también de indumento, por ejemplo, las cornamentas. Bueno, ¿qué más? Otros particulares, mamíferos readaptados al ambiente acuático. Fíjense, los mamíferos surgen en el ambiente terrestre, a partir de un ancestro de tipo reptiliano, se cree. Pero después hay algunos mamíferos que, con diversas mutaciones, vuelven al medio acuático, inclusive algunos se hacen totalmente dependientes nuevamente del medio acuático, como son los cetáceos, ¿sí? Delfines, ballenas, no pueden vivir fuera del agua. Después hay otros que se les suele decir mamíferos más anfibios, pero anfibio por el hábito de vida, porque tal vez nadan, algunos están mucho tiempo en el agua, se alimentan en el agua, pero después se reproducen en la tierra. Bueno, y también para el que les gusten mucho los mamíferos, hay una página, SAREM, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, donde también hay bastantes publicaciones, material o cosas que pueden chusmear. También debe haber algo para reptiles, para anfibios, eso, si a ustedes les gustan este tipo de animales, hay un montón de cosas en Argentina, de grupos trabajando y estudiando a esta fauna, ¿sí? A partir de anfibios para arriba, de los vertebrados, se les suele llamar, de peces también, se suele hablar de fauna. Cuando hablamos de fauna, en general nos referimos a vertebrados. A veces también se incluye a los invertebrados, pero bueno. Creo que no tenía nada más. Bueno.